Interesante. Ya prácticamente, como se dice, después de las 12, buenas tardes. Es un placer estar aquí realmente una vez más, por muchas razones. Primero porque Jesús me lo pide y lo que pida Jesús, pues siempre voy a decirle que sí. O sea que es muy fácil de seguir, es una persona que hace una labor por los pacientes realmente extraordinaria. Hay mucha gente que la hace, no solamente él, pero él además lo hace desde un pueblo maravilloso, pero que es un pueblo pequeño, es un pueblo que pocos habitantes, no sé cuántos tiene, y que en este momento, pues este pueblo sea algo así como una capital de las enfermedades raras para España, por supuesto, y a lo mejor internacionalmente, pues realmente es maravilloso. Entonces, muchas gracias por darme el honor de estar aquí, Jesús. No sé si has sido bien el único al moderador para esta mesa, podría haber moderado a lo mejor alguna de nosotras mejor, porque yo soy muy disruptivo con este tema precisamente. Yo he escrito muchos artículos en el cual pues, siempre he sido bastante poco creyente de las sociedades científicas, de los colegios profesionales, que han hecho una labor realmente magnífica en lo que era su principal objetivo, bueno, que sí, en el pasado, el principal objetivo que es pues, transmitir ciencia, conocimiento, enseñar y aprender la ciencia, eso por supuesto. Pero yo creo que a los pacientes, como tantas otras entidades, se les ha tenido a un lado. Y yo creo que no han estado muy centrados con ellos. Ahora parece, como se ha puesto de moda, incluir a los pacientes en todas partes, pues los incluimos, pero no sé, yo por alguna conversación que ya estoy informal con algunos de los magníficos expertos que están aquí, que sí, aquí están los mejores expertos del mundo mundial, pues realmente pues creo que sigue sin ser realmente cierto, se ha incorporado más a los pacientes, pero sigue sin ser el centro de nada, ni el foco de no sé qué, todos son epítetos para mí demasiado pretenciosos en este momento. Desde el momento incluso que cuando todo el mundo habla de lo maravilloso que fue haber pasado el COVID desde el punto de vista de formación, porque evidentemente hubo un montón de muertos en el camino, pero todo el mundo ahora dice que hemos aprendido mucho del COVID, todo el mundo ha aprendido mucho del COVID. Pues hombre, yo creo que lo que no aprendimos fue a incorporar a los pacientes, porque creo recordar que cuando se hizo la famosa comisión de reconstrucción, esa del Senado y de los diputados, todos los la estrategia del país, el camino a seguir, pues llamaron a todas las entidades, aquí por supuesto, y a otras más, como debe ser. A los únicos que no llamaron fueron a los pacientes. Y realmente ya es lamentable que si desde los políticos han aprendido tan poco, pues vamos, me parecía. Bueno, te he dicho que no era la mejor persona para moderar en empezar, ¿no? No he habitado en el principio, pero como lo hago desde un punto de vista constructivo y además basado en una, desgraciadamente, en una experiencia del sector del cuerpo, que la verdad, pues entonces, pues hay que tener en cuenta eso. Vamos a darle ya paso a ellos, que realmente son los que saben de esto y los que pueden dar opiniones al respecto. Yo les voy a pedir a todos una primera comentario general, la visión general de la problemática. ¿Qué aportaciones esperamos de las sociedades y otros entes científicos por parte de los pacientes? Una forma de enfocar la pregunta del programa, pero de una forma un poco diferente. Bueno, pues es lo mismo. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí con Luis, por ejemplo. No sé, que ahora se empieza por la izquierda, en otro tiempo se pasa por la derecha, ahora por la izquierda, da igual, para que se vea que soy totalmente tolerante con unos y con otros, ¿eh? O sea que no, y aquí no hay política, si estoy criticando a los políticos en un principio, pues sigo en una línea parecida. Bueno, el caso está en que me gustaría, pues Luis, por favor, y luego todos, que des una primera breve visión general. ¿Cómo ves tú este tema? Yo he sido muy crítico al principio, a lo mejor por el más suave, y me alegraré. Hablábamos justo antes de empezar, ¿no? Y nos estamos acercando al paciente al centro, ¿no? Y el día antes lo está alejando de él, ¿no? Todos decimos poner al paciente en el centro y al final yo creo que muchas veces nos olvidamos de... Nosotros como organización y muy rápidamente como organización que representamos a hospitales privados nos hemos dado cuenta recientemente y es algo que veníamos preguntando y es una apuesta decidida en los últimos meses. Nos hemos dado cuenta que nosotros como organización empresarial buscamos el bien para nuestros asociados, sin embargo, ese bien es compartido, ¿no?, con los pacientes. Y todos esos problemas que nos afectan, todas esas preocupaciones que tenemos, al final son en beneficio de los pacientes, ¿no? Hablábamos antes de perfil de profesionales, ¿no? Que podemos discutir mucho sobre si es solo una cuestión de número o también sobre una cuestión de en la gestión.
hablamos de colaboración público-privada. No podemos entender que no se cuente con nosotros, con los recursos privados, cuando tenemos una situación de máximos históricos en esta esfera, ¿no? Lo dice muy bien y muchas veces. Hablamos también del modelo de aseguramiento, que se hablaba, ¿no? de este tema, de nuestra relación de los hospitales con las entidades aseguradoras, que a veces no es fácil y a veces apartamos, vamos a hacer también un ejercicio de autocrítica, a veces apartamos al paciente, ¿no? De esa relación entre el hospital, el médico y la entidad aseguradora que es quien financia la asistencia sanitaria, ¿no? O otra cuestión, la acceso a la nueva tecnología. Nosotros estamos grabados por que entendemos que en la medida en la que ese IVA sea tan alto, como un 21%, pues nos ayudará a incorporar tecnología para ser mejor sanitaria y que los pacientes puedan hacer ello. Todas estas cuestiones nosotros como patrocinadores defendemos para y por nuestros asociados, pues tenemos que contar mejor estos beneficios del paciente. Y en eso está. Yo creo que debemos comenzar a autocrítica. Estoy contigo, que a veces se nos olvida que trabajamos con los pacientes. Muchas gracias por la solidaridad y por la explicación. Bueno, yo vengo aquí en representación de los farmacéuticos que nos seguimos manchando la barra en los laboratorios de la farmacia. Sabéis que hasta mediados del siglo pasado estamos en la botica, en la rebotica, luego viene el medicamento industrial estandarizado y la formulación quedó relegada un poco a la dermatología, pero desde hace unos 20 años con el Real Decreto hablamos de formulación que se siguieron los estándares de calidad. Desgraciadamente muchas farmacias dejaron de formular. Las que quedamos ahora en el régimen internacional que tuvimos que estuvo fueron los franceses un poco sorprendidos de lo bien que se formula aquí, porque en otros países los ministerios fueron muy exigentes hace años y dejaron de formular muchas farmacias. Y por ejemplo en Francia ninguna farmacia hace jarabes. Elaborar jarabes, entonces fueron sorprendidos. Y aquí el estándar, la verdad es que es bastante alto. Yo represento a la SEMI, que es la Sociedad del Medicamento Individualizado. Antes éramos la Asociación de Farmacéuticos Formulistas. El objetivo era formar e informar a los asociados, defender nuestros intereses ante la Administración. Pero hace 4 años cambiamos los estatutos, somos sociedad científica. Hemos incorporado, que creo que fue un gran acierto, a los médicos, a pediatras, dermatólogos, geriatras. Hemos firmado convenios con la Asociación de Pediatras, de Cuidados Operativos. Y nuestra asignatura pendiente eran los pacientes. Entonces, bueno, con INDEP pues tenemos una relación muy estrecha, muy buena. Todos nosotros conocéis la historia de Candela, como gracias a la formulación salió adelante. Entonces, antes hablábamos de esa colaboración de la administración con las farmacias hospitalarias. Yo, por ejemplo, estoy cerca del Niño Jesús y con la farmacia del Niño Jesús tengo excelente relación. De hecho, hay veces que nos mandan la receta con el PNT cuando el jarabe al niño le guste. Dámelo así porque si no, no se lo toma. Y si no, me manda solo la receta y a ver cómo me lo haces tú porque no se lo toma. O sea, eso es lo que tenemos que buscar, tener una buena relación entre los distintos actores. Entonces ahora la SEMI hemos contactado con algunas asociaciones de pacientes y hemos abierto las puertas para que también ellos nos demanden cuáles son sus necesidades, porque al final, antes lo comentábamos, nuestro objetivo final es el paciente, o sea, es decir, son nuestros, trabajamos por ellos, para ellos es súper vocacional lo que hacemos y las sociedades sí que tienen esa asignatura pendiente y es preguntar a los pacientes. Entonces, bueno, en ello estamos, creo que hemos empezado bien, pero queda mucho por hacer. Es que sin preguntar a los pacientes no se puede trabajar, o sea, claro. Tú trabajas a tu aire, pero y por su bien, evidentemente, pero si no le preguntas sus necesidades, es un poco dubitativo, ¿no? Además, digo yo, no sé. Además, las farmacias somos el primer eslabón donde acuden siempre antes del médico, después del médico. Claro. Vienen del médico y digo, ¿cómo no se las pregunta al médico? Yo solo nos dice, es que no me atrevo. Y, hombre, pues entonces nos preguntan a nosotros, cuando tenemos buena relación con los médicos, llamamos al médico y si es delante del paciente, eso tranquiliza mucho al paciente, que su médico y su boticario se conozcan. Sí. Entonces, bueno, hay que escuchar. Muchas gracias, César, porque estaba viendo una pequeña visión inicial, pues luego vamos a entrar en profundidad en todos los temas. Y entonces le voy a dar a pie. ¿Te llamo Rafa o Manuel o Rafael o Rafael? Pues Rafael, que además ha traído una magnífica presentación que excepcionalmente pues vas a poner. Pero déjame, primero está pasada solamente de visión general y pasamos porque ni siquiera os lo he presentado formalmente a nivel de currículum. O sea que ahora luego leeré su currículum y demás, aunque ya están haciendo algunos adelantos como ha hecho César. Pero bueno, cuando quieras, tu opinión general, tu visión general de cuando te dijeron de hablar de este tema, pues dijiste tú, pues no sé.
bueno, gracias a Jesús y a Lindel por la invitación y la posibilidad de estar aquí. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMARGEN, y trabajo de médico de pueblo en un pueblecito al sur de la provincia de Valencia. Desde SEMARGEN, que era la pregunta esa, el planteamiento inicial, bueno, nosotros tenemos claro que la razón de ser nuestra son los pacientes y ya desde hace años en nuestro plan estratégico está el área de pacientes y bueno, sigue siendo sorprendente que todo el mundo ponga al paciente en el centro, bueno, el centro de salud, el centro No me refería a ese centro de salud. Sí, pero ya, por eso lo digo, ¿no? Al final, el binomio paciente-profesional es el origen de todo esto y sin embargo, al final, según tu código postal te puede tocar la A o la B y bueno, y entendemos que no es de recibo que, por ejemplo, en el Consejo Consultivo de la Interterritorial ni estén los pacientes ni estén los profesionales. O sea, que aquí nos dicen lo que tenemos que hacer a nosotros y con nuestros pacientes. Esto no creo que aquí hay un exceso de jefes y falta, todos son indios. Y resulta que bueno, en el resto de Europa sí que desde arriba directamente tocan al centro de salud, objetivos, resultados y cuentan con los pacientes. Y hay una estructura intermedia tremenda que yo creo que no, ni nos deja trabajar a nosotros ni les da opinión a los pacientes. Muchas gracias. Pues eso es algo que... Gracias, Patricia. Buenos días. Agradecer de nuevo a Jesús y a INDEF que haya contado con SEDISA para participar en esta mesa. Pues desde SEDISA repetimos nuestro mantra. Una de las claves para trabajar con los pacientes es trabajar en base a la profesionalización de los gestores. Si los gestores somos buenos profesionales, tendremos muy claro cuáles son los objetivos y eso pasa indudablemente por contar con los pacientes. Contar con los pacientes para definir cuál es el concepto de valor, cuáles son los resultados, cuáles son los mejores circuitos asistenciales. No contar con el paciente para el final del proceso. ¿Quiere usted incorporarse? ¿Quiere que le ponga esta medicación? No. Incorporemos a los pacientes a definir cuáles tienen que ser las líneas de investigación de fármacos. Incorporemos a los pacientes arriba del todo, desde el origen, hacia dónde queremos ir, cuál es el concepto de valor. Incorporemos al paciente a esa ecuación que nos va a llevar a definir resultados, valor, no solo en base a esos resultados reportados por los pacientes, sino que vamos a incorporar también aspectos como es el acceso, pero acceso el de verdad, teniendo en cuenta consumo de kilómetros, consumo de tiempo, etcétera, etcétera. Incorporemos a los pacientes en algo que nos pasa muchas veces desapercibido y que está muy próximo a nosotros, y es en la definición de esos procesos asistenciales. Al paciente que viene de fuera, y cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes estamos hablando de cesures, estamos hablando de distancias kilométricas, preferimos que el paciente venga a primera hora, preferimos que el paciente venga a última hora, preferimos definir espacios para pacientes que tienen necesidades especiales, espacios concretos, y todo esto sí que es muy tangible y es relativamente fácil, no todo, pero hay aspectos que sí que son relativamente fáciles de incorporar. Pero eso sin duda pasa porque los gestores sanitarios sean gestores que estén muy bien formados, pasa por la profesionalización y ahí SEDISA tiene una apuesta que yo creo que es uno de los valores más importantes que aportamos como sociedad. He repetido valor unas 30 veces. Sí, soy consciente. Pero muy bien. También tenemos alguna pregunta para los valores. Gracias. Luis, por favor. Bueno, muchas gracias y también quiero agradecer a INDEF, a Jesús, la participación que cuente conmigo. Quiero volver a agradecer el reconocimiento que tuve por el lado de farmacia en los premios INDEF del año pasado. Reiterar el compromiso mío y en el tiempo que me quede pues en la organización en la que ahora mismo dedico mi tiempo, que es, como ahora os explico, es FEFE, que es la Federación de Farmacias de España. Entonces, esta institución es una organización patronal, miembro de COE, igual que ASPE. De hecho, estamos juntos en casi todas las mesas, incluido el comité consultivo, del que a lo mejor sí, igual se puede hablar luego, porque hemos llevado reivindicaciones de los profesionales por parte de las patronales, también nosotros, no solamente los sindicatos, con lo cual al final aparecen cosas de pacientes y intermediadas, es verdad, pero sí que están ahí. O sea que esto era para poder contestar veladamente a la pregunta de
¿qué hacen estas instituciones por los pacientes? Bueno, pues de saque en donde todavía no están, también intentamos que se les escuche. Eso comprobado. Bueno, el ámbito en el que esta institución opera es mucho más amplio que el de César, que la SEMI, como él ha explicado, pues es más restringido al medicamento individualizado. Mientras que nosotros, pues efectivamente, defendemos los intereses de los titulares de oficinas de farmacia, que permitidme que brevemente os los dibuje. ¿Cuáles son los intereses? Los intereses son el mantenimiento y desarrollo del modelo de farmacia que tenemos en España, que disfrutamos o padecemos, según cada cual. Yo creo que cualquiera que viene de fuera normalmente empieza a apreciar que se disfruta más de lo que se padece, efectivamente. Es decir, que nosotros tenemos 22.000 oficinas de farmacia distribuidas por todo el territorio español que alcanzan, estas son las cifras máximas que siempre repetimos como el Padre Nuestro, más del 95% de todos los municipios de España, poblaciones de menos de 1.000 habitantes estamos en un altísimo porcentaje y se siguen abriendo farmacias siempre mediante una ordenación farmacéutica planificada que permite que haya farmacias efectivamente en estos pueblos y cuando se están amortizando, que esto es uno de los problemas que trae la despoblación y también la crisis propia que tiene nuestro sector, están quedándose botiquines a cargo de farmacéuticos de proximidad. Entonces, duplicamos el ratio de farmacéuticos y oficinas de farmacia por cada 100.000 habitantes comparado con el resto de países de la OCDE y en algunos territorios lo multiplicamos por 4 y hasta por 8, como es el caso de Navarra y Pamplona. Bueno o malo regular, pues todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero lo que sí tiene añadido con esta capilaridad de infraestructura es una infraestructura o una dotación logística sin igual, que antes se ha aludido. Y solamente dejar pasar, comentaros que la distribución mayorista de medicamentos en España está constituida en cuota de mercado al 70% por cooperativas, de los cuales los cooperativistas somos nosotros, los farmacéuticos. Estas cooperativas que están cumpliendo 100 años, más o menos, están ahora haciendo sus aniversarios, se han especializado de tal manera que ahora mismo han montado consultorías para dar servicio e instalar unos sistemas de distribución mayorista similares en toda Latinoamérica, que son los primeros que por afinidad incluso del idioma pues están haciendo, ¿no? Entonces, este es un poco la infraestructura que pone en valor el modelo de farmacia española. ¿Qué hace FEFE también? Bueno, pues FEFE se preocupa fundamentalmente, y con esto ya termino el resumen, del acceso al medicamento, porque es nuestra razón de ser. Y ese medicamento va dirigido a pacientes y, bueno, también tiene una realidad veterinaria, pero fundamentalmente, por cuotas de mercado, por interés, etcétera, es pacientes y entonces es acceso al medicamento y salud pública. Salud pública porque las campañas, para que esa difusión permee, tiene que llegar normalmente vía colaboración con las farmacias, ¿vale? Posterior al acceso al medicamento, que esto ya daría para toda una ponencia en sí misma, tenemos otros problemas que nos preocupan, que son objeto nuestro y que son mejoras en varios aspectos, como son los hábitos saludables, nutrición, salud mental, sueño, etc. Entonces, estos, que precisamente son ámbitos poco tratados por la sanidad pública porque no están financiados, y porque forman parte de una cultura, una mayor cultura mediterránea trae una mejor nutrición, trae un mejor hábito de sueño, una serie de estas cosas, pero que mediante globalización igual hemos tenido algo desvirtuado, lo hemos vuelto a poner en el foco de nuestra acción. Y yo con esto, ya luego si quieres, efectivamente, ya luego me preguntas en concreto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar pues quiero agradecer a Jesús y a todas las personas que integran INDEF pues el que cuente habitualmente con la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ¿no? Es un placer estar una vez más en uno de estos foros, ¿no? Antes de entrar a responder qué puede hacer una asociación, voy a discrepar con el moderador de la mesa, ¿no? Bien, yo no creo que sea una moda, ¿no? Creo que es una necesidad. Y otra cosa es la velocidad de crucero que lleva el proceso, ¿no? Y que sin duda Luis planteaba, decía, bueno, ¿quién le acerca y quién aleja al paciente, ¿no? Yo creo que la necesidad
acerca al paciente y la cultura de nuestro sistema sanitario centralista, paternalista en sus orígenes, ¿no?, le aleja en este sentido, ¿no? Y yo creo que en esa confrontación pues es en el mundo en el que vivimos. Pero yo tengo una visión optimista, a pesar de que hay elementos, ¿no?, que podrían pensar que deberíamos ser pesimistas, ¿no? Optimista porque verdaderamente la participación del paciente en la toma de decisiones es necesario mejorar mucho, ha avanzado. Hay ejemplos en este país en los que los pacientes se están incorporando a la toma de decisiones estratégicas, ¿no?, y en algunas comunidades, en Cataluña tenemos algunos ejemplos concretamente, ¿no? En el ámbito de las asociaciones, por lo menos en las asociaciones de gestión, porque también soy vicepresidente de la Fundación SEDISA, en este momento y desde hace ya varios años no hay un foro importante en el que organicemos de debate científico, sea lo que sea y sea el ámbito, en el que no haya una mesa, no haya una participación de los pacientes en el que nos transmitan sus inquietudes, sus preocupaciones, sus necesidades. Por lo tanto, esa sensibilidad existe y me consta que esto no solamente es algo que se circunscriba al ámbito de la gestión sanitaria, ¿no? Si vemos en farmacias, si vemos pues, en atención primaria, o sea, el paciente desde hace algunos años está presente con nosotros, ¿no? Esto no quiere decir que quede muchísimo camino por recorrer, pero yo creo que estamos asumiendo este cambio cultural, que tendría que ser mucho más rápido, indudablemente. Y muchas veces, como decía, esta cultura, a veces somos los propios profesionales los que de alguna manera pues, no tenemos la sensibilización necesaria o las instituciones, ¿no?, pues, por la propia dinámica de funcionamiento, pues hace difícil el dar esta participación. Ayer en la mesa de por la tarde, pues el que hasta hace muy poco ha sido gerente del Servicio Regional de Murcia, pues contó un ejemplo de participación de pacientes con los dispositivos de control de diabetes, pues verdaderamente ejemplar. Luego, se están haciendo cosas, ¿no? Entonces, luego si quieres podemos profundizar, pero creo... He hablado de sociedades científicas y todavía profesionales. No olvidemos que de cardiología, de oftalmología, de oncología, de ya patologías concretas. Y ahí es lo que he hecho mi velada crítica inicial. No ni mucho menos a SEDISA, ni a ANDE, ni a ninguno de los que estamos aquí, ni por supuesto ni a AFE, ni... No, ni así lo he tomado. O sea, que mi reflexión era, lo que sí que, bueno, pues era, también quería matizar, porque al final pues representamos un sector determinado. O sea, que en nuestro ámbito este cambio cultural está perfectamente asumido por las juntas directivas de ambas sociedades, pero después llevarlo a la toma de decisiones en el día a día. Me consta que en muchas gerencias de los hospitales cada vez hay una relación mucho más cercana con las asociaciones de pacientes, con los ciudadanos del entorno, ¿no?, en el que estas instituciones prestan sus servicios. O sea, y esto es una realidad. Perfecto. Para que no quite mucho tiempo. Patricia trabaja como médico de servicio de atención del Hospital Universitario, donde es responsable del área de sistema de información. Es médico especialista en geriatría, doctora en medicina y con el título de posgrado y máster vinculado a la gestión. Patricia cuenta con una amplia trayectoria clínica desarrollada a través de diferentes culturas hospitalarias que facilita una visión y experiencia claves en la identificación de las necesidades de los pacientes, tanto a nivel de resultados como en términos de experiencia, como las necesidades de los diferentes equipos sanitarios que participan en esta
experiencia en el liderazgo del proceso de transformación digital, para lo que han sido clave las habilidades técnicas y de gestión de equipos, que le han permitido completar con éxito complejos proyectos que involucran a diferentes agentes del ecosistema sanitario. Y finalmente, posee evidentemente una auténtica orientación hacia el paciente, visión estratégica y capacidad de adaptación a un entorno en constante evolución. Luis Mendicuti es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante y posee un máster en Derecho Sanitario por la Universidad CEU San Pablo. Entre los años 16 y 19 fue el responsable del Departamento Jurídico de ASPE y posteriormente ejerció como asesor jurídico de la Organización Médica Colegial de la OMS. Desde el año 2021 es secretario general de ASPE. Luis María de Palacio Guerrero es licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Derecho también por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Bolsa por la IEB, presidente de FEFE, que es la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva del COE, es vicepresidente de la Comisión de Sanidad de COE, patrón honorífico de Farma, Fundación Farmacéutica Astime Pharma, presidente de Propatient, miembro del Consejo Asesor de ASEG, patrón de la Fundación Universitaria Luis Urquijo, miembro del Consejo Asesor de REDETS, de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, prestación del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Jesús Sanz, tengo muy poquito tuyo, porque me han facilitado que eres enfermero, gestor y docente, director de Clínicas Universitarias de la Universidad Europea y presidente de... ¿Quieres añadir alguna cosa más que sea muy relevante? No, suficiente. Bueno, muchas gracias. Y luego, pues César Valera es licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad sanitaria en el año 94, es farmacéutico titular de Oficina de Farmacia de Madrid, certificada como laboratorio de formulación magistral, es experto universitario de formulación magistral, medicamentos individualizados, diplomado en fitoterapia por INCOMEN, profesor del curso de experto en formulación magistral en la Facultad de Farmacia de la Universidad San Jorge de Zaragoza, profesor en el proyecto de formación magistral del Centro de Salud, profesor de fitoterapia y plantas medicinales de atención primaria, exponente en congresos nacionales e internacionales de formulación magistral, vicepresidente de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, ASEMI, y miembro de la Sociedad Española de Fitoterapia. Y me faltas entonces solamente tú, Rafael, que me gustaría que aparte de hicieras 4 líneas, si quieres, biográficas, que pusieras una breve presentación que tienes y que para pasar directamente al debate y... Venga, adelante, gracias. De Severgen. De manera rápida lo vamos a pasar, si me aclaro. ¿Tengo que apuntar a dónde? ¿Ahí? ¿Para dónde? Vale, pues nada, hacemos... Venga, perfecto, ya está. Simplemente nuestro papel desde la atención primaria, como que el paciente quiere más atención y que el médico quiere más tiempo para su paciente, pues eso es así y al final acabamos hablando de que por resolver las cosas pues nos encontramos con la cronicidad. El paciente vive más. Nuestro papel es atender al paciente, a la familia y a la comunidad. Nuestro objetivo, sin ninguna duda, es el paciente. Ya he dicho antes que la relación fundacional es el paciente con el profesional, pero luego resulta que según tu código postal pues te toca una salud probablemente diferente y que las decisiones pues que no nos tienen en cuenta ni a unos ni a otros y que normalmente la administración acaba al capricho de políticos y con suerte con técnicos. Bueno, hay que escuchar, hay que ver, hay que ponerse en el lugar del otro, que es lo que consideramos empatía, para saber de lo que hablamos. Y el papel nuestro, o sea, el tema del paciente en la sociedad científica,
Decir que lo introducimos en nuestro plan estratégico en el año 12. Desde entonces, pues bueno, pensamos que es una manera de canalizar, que hay que ir trabajando en esa línea, como ha contado el compañero, que es un trabajo de continuo. Tenemos un plan global desde escuchar, generar web, ayudar a la formación del paciente, tenerlo en cuenta en la investigación, todo lo que acompaña a la sociedad científica. En el lema de nuestros congresos profesionales, de médicos hablo, vienen en los lemas habituales: el paciente nuestra guía de formación, la atención primaria un camino para recorrer con nuestros pacientes, el paciente complejo un reto de atención primaria, pongo ahí varios ejemplos, tu salud nuestra mejor receta. El enfoque desde la sociedad científica, ya digo que la parte de conocimiento, ahora mismo en investigación nosotros tenemos 35.000 pacientes reclutados en diferentes estudios porque tenemos una lucha con la administración. La investigación en España es difícil y en primaria es una imposibilidad y hay que investigar sí o sí. Decir que, bueno, que en el tema de la formación tenemos formación, como todos sabéis, dirigida a nuestras competencias, porque tenemos que estar formados para atender bien a nuestros pacientes por el tema de la seguridad propia del paciente. Tenemos incluso actividades compartidas con las asociaciones de pacientes. Tenemos una actividad anual de unas 33-34 jornadas dirigidas a profesionales donde siempre, o en la mayoría de las ocasiones, hay actuaciones específicas con pacientes, pero luego, bueno, ahora luego completaré la parte 3. En universidad también intentamos tener presencia en la universidad y en nuestras cátedras añadimos de una manera específica la formación del paciente, el paciente activo, del paciente experto. Esto lo venimos haciendo desde hace años en las diferentes cátedras. Aquí ponía un ejemplo de paciente experto en patología respiratoria que desarrollamos, llevamos a cabo y salió claramente que el paciente que había participado y que transmitía la información iba menos al servicio de urgencias, tenía mejor resultados de salud. Es decir, era trabajar de una manera educacional y convencido de lo que hacíamos. Tenemos una web específica para los pacientes. ¿Por qué? Porque el doctor Google está ahí, hay muchos fakes, hay muchos bulos, y nosotros tenemos una web dirigida, contestada por profesionales, gratuita, para que el paciente pregunte. Le damos una actividad bastante importante. Facilitamos la prescripción de asociaciones de pacientes, porque en la consulta, como han dicho, no damos abasto ni podemos explicar las cosas. De alguna manera hacemos actividades en radios compartidas con pacientes profesionales. Bueno, intentamos que colaboren plataformas, otras sociedades científicas. Intentamos ganar en accesibilidad para los discapacitados. Al final lo que pretendemos es generar unos canales de comunicación adecuados y potenciar el tejido asociativo. Desde hace 10 años hacemos congresos para pacientes, es decir, en esos los pacientes son los protagonistas y los congresistas. Nosotros simplemente buscamos temas transversales o específicos y es un congreso para ellos. El último estuvimos en Requena. Aquí hay una persona que colabora con nosotros en una mesa de nuevas tecnologías. Y bueno, tenemos circuitos de salud allí específicos en este tipo de congreso. Insistimos en que es importante la legislación de la cronicidad, porque las personas con una enfermedad hay mucha incoherencia hoy en día, desde el padre que tiene niños con enfermedades que no puede a ver cómo se arregla laboralmente, a una persona con una enfermedad que tenga problemas de crecimiento laboral. Pues bueno, en este país queda por desarrollar el tema de la cronicidad. Hemos desarrollado decálogos conjuntos de normas donde va la investigación, la formación, el papel importante del paciente. Y bueno, lo comentado del paciente acreditado, el paciente experto, que lo hemos hecho vehiculizado vía universidad. Esto fue el último congreso que hicimos en Requena el 1-2 de junio pasado, donde bueno, vinieron las asociaciones de pacientes, que es el público, y se intenta dar un... Y luego tenemos una rama que es para aquellos más desfavorecidos, que es Emergen Solidaria, que bueno, que nos vamos moviendo ya incluso en campo internacional,
aparte del nacional, para aquellas personas que más lo necesitan. Y bueno, y deciros que lo del trabajo en equipo, aquí un ejemplo que hicimos con pacientes con miastenia, donde colaboramos de manera voluntaria y nos fuimos a hacer el camino, porque el día 2 de junio, en este concreto, era la miastenia, pues bueno, les acompañamos a hacer un desafío y a darles presencia. Y bueno, esa era una manera rápida de contar lo que hacíamos en Semergen, ¿no? Muchas gracias. Vamos entonces a seguir con el debate. Estamos ya en la primera parte. Estoy leyendo que algunas de las sociedades que participáis vosotros, algunos de los que estáis aquí, estáis creando alianzas formalmente con otras entidades, entre también alguna organización de pacientes, creo que en un caso de la plataforma de pacientes. No sé, comentar cómo va esto y sobre todo me gustaría que... ¿Por qué no se incorpora, vuelvo a mi texto inicial, por qué no se incorpora a los colegios profesionales, por ejemplo a la ONC, no se incorpora al colegio profesional de médicos o de enfermeras de Vizcaya, no se incorpora también a las sociedades médicas puras por patologías en estas alianzas? Porque los que estáis integrados en estas alianzas, muy bien, es un paso y demás, están los pacientes, pero no estáis integrando a los propios responsables de las patologías concretas, sobre todo en algunas que son de gran incidencia y grave. Yo creo que se está iniciando. Lo que pasa es que lo decía antes, que es una cuestión de gestión. Estamos en un periodo de transición. Hemos pasado de las sociedades profesionales en el sentido más real de la palabra, que representaban a los profesionales que buscaban mejoras, puntos de necesidad de los propios profesionales de temas puramente de actualización técnica. Y ahora, en este momento, yo creo que cada vez más se va incorporando esa figura de la necesidad de conocer cuál es el concepto de simplemente de resultado. O sea, nos hemos movido, yo soy geriatra, como comentaba al principio, y yo os puedo decir, la Sociedad Española de Geriatría también está incorporando la figura del paciente, pero no tanto la figura del paciente como alguien que nos acompañe, sino alguien que aporta una información que es necesaria para ir tomando decisiones. Pero dentro de esta alianza. Hay sociedades que ya se de esta alianza en porque sí me parece tremendamente útil. Yo he sido gestor toda mi vida, yo soy economista, soy doctor en medicina, he hecho muchas cosas en mi vida, he sido clínica. Entonces, realmente, no están integrados en este momento las alianzas, o sea, tienen que estar integrados. Sin duda, ese es el camino. O sea, ese es el objetivo, ese es el fin, pero yo creo que todavía estamos en ese proceso de caminar juntos y de entender que la información que se consigue con la suma de todos los elementos es la información necesaria para esa toma de decisiones. Hasta ahora nos hemos ido midiendo y hemos ido contemplando solo una parte de realmente cuál es el concepto de importancia. En el mundo de la geriatría eso se ve muy fácil. O sea, cuando tú metes a un paciente a un quirófano y el cirujano cardíaco sale diciendo que la válvula está perfecta y que el reflujo... Vamos, ¿quién tiene en cuenta si ese paciente va a volver a caminar, va a volver a ser independiente, de forma que esa cirugía de gran envergadura que ha puesto en riesgo la vida del paciente tiene un resultado funcional óptimo o realmente, al final, ese concepto de valor que decíamos antes, que va más allá del valor que el profesional sanitario cuantifica en términos de un TIMI o como quiera definirlo, que es beneficio, menos daño, menos resultados reportados por el paciente, partido de esa ecuación en la que evidentemente hay un coste económico, pero hay otros costes que hay que incorporar, como es el factor tiempo, como es el impacto medioambiental con todo lo que ello supone. Entonces, ahora mismo yo creo que cada vez somos más conscientes y estamos en ese proceso de llegar a ese fin, que no sabemos si será el fin o será una etapa adicional, de ser conscientes que para medir eso realmente tenemos que contar con todos los agentes. Por supuesto, si queréis intervenir, estáis abiertos a intervenir en cualquier momento. Yo voy haciendo preguntas, pero lo ideal es que complementéis lo que esté diciendo ella o pasamos a otro tema. ¿Queréis decir alguna cosa? Sí, bueno, yo en este sentido, pues por insistir, creo que la alianza y la colaboración suma, ¿no?
Y en esto también vuelvo a plantear la colaboración entre las sociedades científicas, las organizaciones, incluso las organizaciones sindicales, las organizaciones colegiales, ¿no? Es algo que, bueno, que se va caminando, ¿no? Y existen ejemplos. Y volvemos otra vez, en este caso, más que un tema cultural, es un tema que cada institución, ¿no? Tiene tan claramente definidos, ¿no? Lo que son sus competencias, sus responsabilidades, ¿no? Que hasta ahora, pues cada uno era un firme valedor precisamente de este es mi territorio, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor, en lugar de utilizar la palabra cultura, utilizaría la palabra ego, ¿no? Entonces, en la medida en la que antes lo hablábamos, ¿no? Creo que eras tú el que decías que había que buscar los espacios de solape, de confluencia, en los aspectos en los que yendo juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, eso se está produciendo, ¿no? Pero, como decíamos antes, pues desde mi punto de vista, demasiado lentamente. El enlace es una buena idea en sí mismo. Es decir, que los profesionales nos dedicamos a una profesión y somos los que sabemos cómo se tiene que realizar esta profesión. Unas normas, en este caso de ontológica, incluso nos damos un poder después para corregir a estos profesionales que están luego la aplicación y ahí por tranquilizar un poco a Rafael, yo creo que las organizaciones colegiales, pese a que están entrevistas, yo creo que principalmente por la administración, porque no confía en ellas, tienen muchas funciones de seguridad formales. Desde poder sancionar a un señor que no acepta la medicina en este caso, hasta la participación de algunos órganos en el ámbito de educación, muchos ámbitos. Mucho más, por ejemplo, que las patronales. Mucho más. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debe hacer una apuesta o no por este tipo de organizaciones, pero se debe entredicho y, por ejemplo, en el año 2009 hubo un proyecto de ley que lo que hacía eliminar la colegiación obligatoria. La colegiación obligatoria al final hunde a una corporación de este tipo, de este público, ¿no? Si la elimina y le quita su sentido. Es decir, si el principal sentido de la principal naturaleza es la corrección de aquellas conductas que se realizan en el ámbito de la profesión, necesitas tener a todo el mundo colegiado y dentro de tu organización para poder hacer ese seguimiento. Entonces, yo creo que necesitamos interlocutores, o sea, necesitamos estas organizaciones que tienen bien, yo confío en ellas y creo que son algo bueno en sí mismo, pero necesitamos que tengan interlocutores a la altura. Por ejemplo, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del año 2003 es la última ley que ha dicho cuál es el ámbito competencial de un enfermero o cuál es el ámbito competencial de un médico. Y se limita a un párrafo y en su preámbulo dice algo así como que el legislador no se va a meter en dónde se pone la línea, sino que serán las corporaciones de derecho público quienes tendrán en ese diálogo interprofesional decidir dónde está, a dónde llega el ámbito competencial. Pero eso no se produce. No se produce por muchos motivos. Yo creo que principalmente por la falta de interlocutores que, como decíamos antes, que dialoguen y que busquen una solución que probablemente la solución a todos los problemas de la profesional, etcétera, pues parte de la solución pasa por ahí. Puedo, es que has iniciado una contraofensiva y creo que hay que rematarla, porque efectivamente, fíjate, yo voy un poco más allá de las cosas que has dicho tú, sobre todo la corporación colegial, que es una corporación de derecho público, lo has dicho, o sea, tiene naturaleza administrativa. ¿La pertenencia obligatoria es absolutamente necesaria? Bueno, es el modelo que se ha decidido tener, porque cuestionable podría ser. Yo he compartido con gente muy estudiada de estos temas y bueno, el mundo británico pues también tiene sus
sociedades profesionales, donde no es obligatorio, pero el prestigio y el caché que tiene el pertenecer, pues no lo hace obligatorio, pero sí muy recomendable. Otra cosa, el ámbito, que esto además lo he vivido yo, porque yo también he sido secretario de la Comisión de Recursos de un colegio profesional, 8 años, con lo cual he visto qué ocurre con profesionales que no estando colegiados ejercen y cosas de esas, ¿no? Y entonces, es que como no tengo jurisdicción, porque estando obligatoriamente para colegiarse no lo ha hecho, oiga, ¿y qué más da? Es decir, que la jurisdicción no viene justificada para una corporación, entiendo, para una orden profesional, no vendría justificada solamente si estaba o no estaba pagando la cuota, sino si debería estarlo. Es decir, si cae en su ámbito. Es un tema de ámbitos. Y luego, por eso yo creo que no lo tenemos bien resuelto. De hecho, creo que si alguna vez se repiensa, habría mucho revuelo, habría mucha oposición. No creo que esto tenga impacto en los pacientes, por ejemplo. Creo que algunas de estas realidades de la organización profesional no tienen impacto en los pacientes. En los pacientes lo que tiene impacto normalmente es la micro, es decir, el ejercicio profesional que cada uno de los profesionales sanitarios realiza en su día a día, pero no tanto vía organizativo, porque las organizaciones tendemos naturalmente a parcelar, a proteger y a evitar. Algunos salen hacia la competencia y otros rehúyen la competencia. Y en el ámbito sanitario es muy fácil decir, oiga, no apliquen criterios de competencia a la salud de las personas. No se trata de abaratar o no se trata de tal. Y yo creo que es una discusión muy profunda esa, porque igual sí. Es decir, en principio no, pero igual sí, un poquito sí, porque en ausencia total de competencia no hay incentivos a que una determinada profesión pues salga al encuentro de la otra, sino yo termino aquí, se me cae el bolígrafo y esto ya el enfermero. Y donde llega el enfermero, no. Yo, por ejemplo, la prescripción enfermera nace de ahí y es una cosa muy bonita y yo creo que para los pacientes ha sido necesario, sinceramente. A lo mejor me estoy pasando un poco, pero creo que... No, digo, sí, no me frenas, por favor, que es que... Lo que quería precisamente es centrarlo, porque estamos hablando de pacientes y nos estamos yendo a un concurso un poco más de profesiones. No, porque lo quiero traducir, de hecho quería decir, esto no se traduce para los pacientes, sin embargo, si lo hubiera, si hubiera un aperturismo un poquito, sí se traduciría para los pacientes. Y bueno, es un poco para... Tú has iniciado con una crítica y abundándola. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que haya una mesa de esta crítica. Sí. No. No podéis decir nada vosotros, ¿no? Bueno, yo creo, por ejemplo, mira, yo en mi experiencia con esta lucha en el colegio profesional de más central, con sociedades científicas puras y duras, la que estoy citando antes y otras, ¿no? Respiratorio, lo que quieras. Yo he vivido situaciones en las cuales he ayudado a acercar al colectivo directivo esas sociedades a grupos de pacientes en patologías muy concretas, algunas enfermedades raras en muchos casos. Y es bastante frustrante, ha sido bastante frustrante y entonces acaba que esto, mi experiencia era bastante, ayer prácticamente, a lo mejor 103 días arreglado, no te sé decir, pero me extraña. Ven más al paciente o alguien que les va a poner dificultades en su gestión que realmente con alguien que les va a ayudar en su gestión. Yo he hecho DAFOs con grupos de pacientes. Además creo que incluso Fide estuvo una vez en Madrid, ¿verdad? Ahora me va cayendo ahora digo, mira, me tengo aquí un testigo incluso. Fide precisamente estuvo hablando de eso y hemos hecho DAFOs en los cuales pues, se ponían las debilidades, las oportunidades, lo que es un DAFO y todo esto. Y ese DAFO pues ha quedado muy bien estéticamente, en el congreso que sea nacional ha quedado muy bien, pero a los 3 días ese DAFO ha acabado en una papelera y más o menos. Y eso porque debe más enfrente de que con el gestor de sociedades.